Sean bienvenidos en este día donde queremos comenzar en el nombre de nuestro Dios Trino, invocando su presencia, la presencia de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Comenzamos una nueva época como iglesia, por eso tenemos el color verde en las estolas y en los paramentos. Este es el tiempo que se llama común, donde recorremos una serie de textos bíblicos e historias bíblicas que tocan diferentes temas y tópicos que nos ayudan a crecer como iglesia. Por eso también el color verde, un color que simboliza el crecimiento y la vida de la iglesia. Queremos comenzar este día, este servicio divino, reconociendo lo que somos, reconociendo nuestros pecados, confesándolos ante Dios, y vamos a hacerlo cantando esta preciosa canción que se llama Perdóname, y que es una canción que está basada en el Salmo 51, un salmo de David, un salmo que él escribió después de darse cuenta de su grave pecado. Es un salmo de confesión, y este salmo vamos a cantarle a Dios en arrepentimiento, pidiendo que Él también perdone nuestros pecados contra Él y también contra nuestro prójimo. Conocemos la historia de David y sabemos que este no fue el final de su historia, que el pecado no fue el final de su vida, que Dios lo perdonó y que él se convirtió en un gran hombre de Dios, de cuya descendencia nacería el mismo Cristo. Y esta es la misma verdad que podemos vivir nosotros en nuestras vidas gracias a Cristo. En Él tenemos perdón, en Él somos limpiados de todos nuestros pecados y por eso nuestra vida puede continuar, podemos seguir adelante. Este perdón de Cristo es el que les anuncio y en lugar y por mandato de Él como pastor llamado y ordenado de esta congregación,
yo les perdono todos sus pecados, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y esto es tan verdadero aquí como en sus hogares. Dios nos ha perdonado. Vivamos este perdón con alegría y compartámoslo con los que tenemos a nuestro alrededor. Ahora queremos interceder por el mundo cantando Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, que por medio de los profetas has hablado en el pasado, te pedimos que envíes más obreros a tu mies para que tu palabra siga siendo predicada y el perdón de Jesucristo, nuestro Salvador, sea entregado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queremos escuchar las lecturas bíblicas para este día. La primera la encontramos en la carta a los Romanos, a partir del capítulo 5, versículos, ya les digo, 5 versículos 6 hasta el 15, y escrito está: Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el regalo de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Alabemos a este Dios
cantémosle victoria y cantemos aleluya, que significa justamente alabado sea Dios, con la canción Esta es la fiesta de victoria a nuestro Dios. La lectura del Evangelio para este día es la que encontramos en Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 35. Nos ponemos de pie para escuchar las palabras de Cristo y luego, si el pastor se olvida de decirles que se sienten, ¿sí? Pueden sentarse, luego del credo pueden hacerlo, y escrito está: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos:
Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Esto es palabra de Dios. Confesemos nuestra fe en este Dios trino con las palabras del precioso credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Leíamos en Mateo capítulo 9, a partir del versículo 35, que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuánto trabajo que hay por hacer? La mies es grande, dice Jesús. El campo de trabajo es enorme, pero son pocos los obreros. Pero claro, Jesús no está hablando de campos de algodón, maíz, trigo, girasol que hay para cosechar. Él está hablando del campo misional, de las multitudes que están desamparadas y sin Dios, y del trabajo que su iglesia tiene para con estas multitudes: buscarlas, proclamarles su palabra. Jesús está hablando de las personas que no lo conocen y que no van por el buen camino. Y son muchas personas, ¿verdad? Seguro conocemos a alguien que está sin Dios, como oveja sin pastor, perdido y sin rumbo. Y todas esas personas, sin la palabra y sin Cristo, se perderán para siempre. Este ejemplo de la cosecha que Jesús usa nos puede hacer pensar en esto. Si no levantamos la cosecha, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con todos los cultivos que el año pasado no pudieron ser trillados, no pudieron ser cosechados porque el agua impedía entrar con las máquinas? ¿Qué pasó con todo eso? Se pudrió, se arruinó, o cayó a la tierra, o se lo comieron los pájaros. Eso pasa si no se levanta la cosecha, se pierde. Por eso Jesús afirma con tanto énfasis: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Creo que a veces perdemos de vista esta realidad y estamos tan encerrados en nuestras propias comunidades de fe, en nuestras congregaciones,
que olvidamos todas las personas que están lejos y que también necesitan de Dios. Nos olvidamos o tal vez no nos interesan mucho. Seamos realistas, seamos sinceros, reconozcamos si somos egoístas y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos pasa a veces que un hermano o hermana de la congregación dejan de venir y los llamamos. Nos preocupamos por saber qué le pasa. Nos preocupa que haya dejado de venir y esté lejos de Dios. A veces pensamos y decimos, esa es tarea del pastor, que él coseche, que él llame, que él visite, que él se preocupe. Es verdad, hay tareas que son del pastor: predicar, bautizar, dar la Santa Cena, escuchar a los que quieran confesar sus pecados y ser perdonados, visitar, dar la Santa Cena a los enfermos, reprender a alguien si está por el camino equivocado, enseñar y tantas otras cosas. Pero hay muchas otras tareas, y algunas de las que nombré, que pueden hacer todos en su vida cristiana, en su vida diaria, fuera del templo, en su trabajo, entre su familia, en su tiempo libre. Por ejemplo, visitar a los enfermos, consolar a los que están sufriendo, llamar por teléfono a los que dejaron de venir y preguntarles cómo están, ayudar a los pobres con las obras de misericordia, visitarnos unos a otros, no solo a los enfermos, también a los sanos, a los que vienen. Qué lindo que es recibir una visita genuina de alguien que quiere saber cómo estamos, o una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp. Esto lo pueden hacer todos los cristianos. Que hay frutos que ya están maduros, hay personas que ya tienen fe, solo hay que buscarlas. Primero me refiero a nuestra realidad inmediata, nuestros ancianos o las personas a las que les cuesta venir al templo porque cuando nos podíamos reunir, nos reunimos de noche por lo general y tal vez algunos están lejos, algunos no tienen vehículo, hace frío. Otros tienen hijos pequeños y les cuesta acercarse con ellos. ¿Por qué no los buscamos? Tenemos vehículos disponibles, ¿verdad? Dios nos ha bendecido. Usemos lo que Dios nos dio para la cosecha. ¿Qué tanto nos costaría hablar con alguien y decirle, ¿te busco? ¿Te paso a buscar? ¿Vamos? También están los que tienen fe, pero no tienen iglesia. Parece raro esto, ¿no? Tener fe y no ir a la iglesia, porque si uno tiene fe, va a ir a la iglesia. Es un mandato de Dios, y si creo en Dios, debería seguir su voluntad y venir a alimentarme con su palabra, siempre y cuando no estemos en cuarentena. Pero hay personas que se han decepcionado con las iglesias, o no se sienten identificados con muchas denominaciones y están buscando un lugar serio donde oír la palabra de Dios, donde no los estafen, donde no les mientan, donde no les prometan cosas que Dios no promete en su palabra. Allí podemos cosechar, invitando a otros a que vengan, preguntando, ¿vas a alguna iglesia? Ah, no. ¿No vas a ninguna iglesia? Te invito a la mía. Y cuando viene, lo recibo con alegría. También para esto nos faltan obreros. Hombres y mujeres que quieran recibir a los que nos visitan por primera vez o a los que siempre vienen. Qué lindo es ser saludado. Ahora, después del coronavirus, tendremos que ver cómo nos saludamos, pero por lo menos un hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Ser recepcionistas en el templo. También hay mucho trabajo con la escuela bíblica. La mies es grande. Necesitamos maestros y maestras que quieran enseñar a los más pequeños. Ahora estamos parados, pero después son pocos, a veces ninguno, los que quieren asumir este compromiso.
Y en los niños tenemos un campo enorme, pero pocos quieren meterse a la siembra y en esa cosecha. También nos faltan pastores. Ustedes saben que el trabajo pastoral es mucho y que hoy contamos con un pastor para 2 parroquias que a su vez están formadas por 6 congregaciones, un radio de trabajo de 110 kilómetros aproximadamente. Qué lindo sería tener más pastores. Hay mucho por hacer. Y lo que dijo Jesús se sigue cumpliendo. La mies es grande y los obreros son pocos. Y a veces nos desesperamos por esto, porque queremos soluciones y nos desesperamos porque muchas veces buscamos en nosotros mismos. Nos frustramos porque no vemos personas que quieran sumarse. Y a veces debemos arrepentirnos y pedir perdón, porque nosotros tampoco estamos viviendo el llamado de Dios a servirle en su reino, desde el lugar en el que estamos, a servir a nuestro prójimo, al que tenemos en nuestro lado. La mies es grande y los obreros no aparecen. Pero ¿quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el que nos va a dar más obreros para su campo misional? Dijo Jesús: rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. U otra versión dice: por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Jesús es el Señor de la mies. Él es el dueño del campo. Y Él se encargará de enviar a sus obreros. Es lo que hace. Por eso, después de decir estas palabras, envía a sus 12 apóstoles, a sus 12 obreros, a predicar, a enseñar, a sanar, a cosechar. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan por camino de paganos, ni entren en las ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen: el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. El Señor no dejó su cosecha sin obreros. Qué bueno, ¿verdad? Y esta es la verdad que la iglesia vive, que el mundo vive. Dios no nos dejó solos y a pesar de nosotros, Él sigue cuidándonos. Por un lado, porque Él, como dueño del campo, vino a trabajar con sus propias manos la tierra, vino a sembrarla con su palabra. Jesús se hizo hombre y caminó entre nosotros, predicando, enseñando, sanando, y regó la tierra de este mundo y de nuestros corazones con su propia sangre derramada en la cruz, para que de ella brotara la fe salvadora que nos regala el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y envió a sus apóstoles, y gracias a su tarea es que hoy estamos acá, o ustedes en sus hogares. Gracias a la proclamación del Evangelio, la iglesia creció y se afirmó. Gracias a que hubo hombres fieles que compartieron el mensaje de Cristo, mamás y papás que enseñaron a sus hijos en su casa la palabra, es que hoy somos hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo. Y la proclamación de su palabra continúa, porque Cristo sigue enviando obreros, sigue enviando pastores. Dios nos sigue entregando su palabra, su perdón, su consuelo, su esperanza. No nos abandona. Cristo no abandona a su mies, no deja que su cosecha se pierda, sino que Él la salva, la rescata. Pero la mies sigue siendo grande. Por eso oremos a Dios por más obreros. Tal vez este puede ser un desafío
para este año, así como era el de leer la Biblia mientras compartimos las lecturas bíblicas. Lo están haciendo en sus casas, no se olviden de eso. Tal vez pueda ser un desafío para este 2020 orar por más pastores. Oremos para que Dios despierte vocaciones de servicio entre nuestros jóvenes y no tan jóvenes. Oremos para que Dios despierte a hombres y mujeres que quieran servir en la escuela bíblica, en obras de misericordia. O que Dios nos dé aliento y nos movilice para vivir la fe en nuestros hogares. Tanto trabajo tenemos con nuestras propias familias, que Dios nos movilice a llamar, a visitar, a buscar al que no puede venir, a orar por los demás. ¿Qué estás esperando? Dios ya te ha llamado para servirle y para servir a tu prójimo desde el día de tu bautismo. Desde el día que Él te rescató para que seas suyo y le sirvas. Y desde lo que Él te ha dado, como dice, ¿no? Como le dijo Él a sus apóstoles, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. Dios no pide que demos algo que no tenemos. Ya tenemos la salvación, el perdón, el amor. Compartámoslo con los que lo necesitan. Y confiemos en el Señor de la mies, confiemos en Jesús y sigamos rogando: Señor, envía más obreros. Él nos dijo que oráramos por esto. Hagámoslo con alegría y confianza que Él nos responderá. Amén. Y que la paz de Dios, que no alcanzamos a comprender, llene sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice el himno 263, escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan que los vayan a cegar. Cantemos con alegría y con esperanza en este Señor de la mies, este precioso himno, el 263. Campos blancos hoy aguardan.
Los invito a que oremos. Hoy vamos a seguir con esta dinámica. ¿Sí? Yo luego de cada petición voy a decir, roguemos al Señor, y nosotros desde casa respondemos, Señor, ten piedad. Oremos a nuestro Dios. En paz, oremos al Señor. Por la Iglesia y su testimonio de esperanza para el mundo, que en cada ciudad, pueblo y hogar, en todo el mundo se escuche la voz del Señor por la predicación fiel del Evangelio, roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por aquellos que trabajan hoy en los campos del Señor, para que el Señor llame más trabajadores para sus campos de cosecha, para que su trabajo sea bendecido y puedan ser protegidos y defendidos contra los enemigos del reino. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por nuestra Iglesia y por nuestro presidente, para que sea guiado con sabiduría que viene de lo alto, por nuestra congregación y por nuestros pastores, y por los recursos para lograr lo que el Señor nos ha dado que hagamos, a pesar de todos los obstáculos y tentaciones, que unidos en la fe podamos servir al Señor con alegría. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por todos los que viven bajo la bandera de nuestra nación, por los que gobiernan en este país, y por las causas de la paz y la justicia, para que todos podamos recibir la gracia y la libertad de servir al Señor honorablemente y de acuerdo con su palabra. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por los pobres y hambrientos, los desamparados y desempleados y los oprimidos, que el Señor les conceda misericordia y que podamos ayudarlos a aliviar su sufrimiento y necesidad. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por aquellos que reciben las riquezas de las bendiciones del Señor, para que puedan devolver alegremente al Señor con sus diezmos y ofrendas, con un corazón agradecido, y que da generosamente para las obras de misericordia de la Iglesia y para los que trabajan para ayudar a los necesitados. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Por los enfermos, que el Señor les conceda la curación. Por los heridos en espíritu, que el Señor los sane. Y por los dolidos, que el Señor los consuele, especialmente a todos los afectados por la pandemia en curso y sus efectos. Roguemos al Señor, Señor, ten piedad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo y oramos como Él nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia de ustedes. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Querida congregación, los invito a que volvamos a encontrarnos por este medio aún el próximo domingo, si Dios así lo permite. Reitero a aquellas familias que deseen la visita pastoral, por favor contáctense conmigo. Esta semana estuve recorriendo la zona de Charata, estaré también visitando La Tigra por estos días, y si Dios quiere, esta semana que comienza también estaré dando una recorrida por algunos otros lugares. Por favor, si me necesitan, llámenme, que aquí estamos para servirles. Ahora los invito a que finalicemos este momento cantando esta canción que dice en su estribillo:
Tú, oh Señor, has cambiado nuestra suerte y dice, los que sembraron con lágrimas, con gritos de alegría, segarán.